un investigador de todo lo que es la causa Malvinas. No solamente de la figura del coronel Zinedine, sino de Malvinas. Se ha hecho varios libros sobre el tema, se ha dedicado y ha logrado, en este libro, Operación Olvido, la posguerra de Malvinas, algo muy importante, que es rescatar la opinión de los combatientes, de muchos combatientes, y de las tres fuerzas, y de la Fuerza de Seguridad, y de los veteranos. Es decir, compiló en este libro la opinión de toda la fuerza, de oficiales, suboficiales, soldados de las tres Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad también, que participaron, y de personajes importantes, como el general Reyes, en esa época subteniente Reyes, del Regimiento 25, que preside el coronel Zinedine. También está el coronel Soria, el general Alperín. Ellos ya tenían más jerarquía, tenían la misma jerarquía que el coronel Zinedine, que eran teniente coronel en esa época. Y después de las otras fuerzas. Y si uno se pone a leer el libro, él centra su objetivo en determinar las motivaciones de la guerra y el porqué de la desmalvinización. ¿Y cuándo empieza la desmalvinización? La misma pregunta le hace a todos, a Aldo Rico, al general Reyes, al general Fernández, a la gente de Marina, de Aeronáutica, a todo el mundo le pregunta cuándo empezó y por qué, y cómo se puede subsanar. Todos coinciden en que esto no empezó con el gobierno democrático. La desmalvinización comienza con el regreso de Malvinas. Los generales, al regreso de Malvinas, no estuvieron a la altura de las circunstancias, por más que haya sido una derrota, y recibieron a los combatientes como delincuentes. Los ocultaron de la población, los encerraron inclusive inicialmente en cuarteles, sin contacto con la familia, y esto continuó y se agravó ya con los gobiernos democráticos de todos. Es decir, no se salva ninguno, ni Alfonsín, ni Menem. El peor de todos parecería ser que fue el de Alfonsín, pero fue el de Menem. Porque Menem, en el año 1991, firma los Acuerdos de Madrid, que es la rendición incondicional de Malvinas. Porque hay una rendición en el 82, pero hay una verdadera rendición, que es una renuncia a un montón de aspectos de la soberanía nacional por los Acuerdos de Madrid que firma Menem. Y sí, pero siempre es el presidente el responsable, ¿no? Por lo menos nosotros, los militares, pensamos que siempre la cabeza es responsable de las cosas que suceden, porque las deja hacer, aunque no las comparta. Por eso en temas políticos, como la corrupción, y te pueden decir, bueno, Alfonsín no robaba, pero dejaba que nosotros sí, entonces es responsable. Siempre es responsable. El proceso, con el tema de la guerra contra la subversión, la conducción es responsable. Eligió la metodología, eligió la forma. No la razón de ser, porque había que hacerlo, había que combatir, pero la forma, entonces es responsable. A la pregunta entonces, ¿cuándo empezó la desmalvinización? Hay una coincidencia en general que empieza al final del proceso de organización nacional y continúa profundizándose. A la pregunta ¿cómo se sale de la desmalvinización? Hay variadas opiniones. Algunos dicen de que, bueno, que es un tema geopolítico, que es un tema que hay que ir llevándosela a la ciudadanía de a poco, que es muy difícil porque los medios de comunicación están en manos de empresas y esas empresas tienen intereses, y no son empresas nacionales, ya son multimedios, multinacionales, que responden a intereses externos, que no tienen ningún interés en que se produzca un fuerte espíritu nacional, porque nosotros lamentablemente, esto es una opinión personal, últimamente sobre todo, estamos siendo un pueblo y no una patria. Es decir, somos un conjunto de personas que vivimos en este lugar, en este país, pero no somos una patria. Nos falta el sentido nacional, nos falta todos nuestros antecedentes históricos, que además los quieren borrar, hasta en los billetes, ponen animales y sacan a los próceres, los arquetipos ya no son los próceres, los arquetipos son una vedette, un artista, un jugador de fútbol, ya no son los que son capaces de dar su vida por la patria. Quieren sacar el juramento a la bandera, bueno, permanentemente hay acciones tendientes a
llevarnos a un Estado fallido, a una disolución nacional. Y se inicia fuertemente con Malvinas. Malvinas es un punto de inflexión de la causa nacional. Malvinas es el único hecho que provoca la unión de los argentinos, por un día aunque sea, o por unos meses, y eso les preocupó, les asustó, porque nosotros vivimos con la grieta. Desde que yo nací, hace muchos años, siempre hubo grieta, acá peronistas, antiperonistas. ¿Puedo agregar una cosita? No, cuando termine. Después sí, porque hacemos preguntas y preguntan ustedes lo que quieren o hablan. Además me cortaste el hilo ahora. La grieta. La grieta. La grieta siempre existió en Argentina. Liberales y antiliberales, comunistas y anticomunistas, peronistas y radicales. Siempre existió. Pero se profundizó. Y en ese momento se produjo una unidad nacional, detrás de una causa común, Malvinas. Eso le preocupó al poder mundial, eso le preocupó a los que les gusta la división social, porque en la división social es donde se puede desarrollar un montón de cosas que no son buenas para el país, pero son buenas para las personas. Por ejemplo, Durán Barba en su libro ahora pone que para poder ganar las elecciones lo primero que hay que hacer es una gran grieta que divida a la sociedad entre amigos y enemigos, y ahí ahora tenemos los kirchneristas y los no kirchneristas, bueno, y eso son maquiavelos del siglo XX, andan con esas ideas y entonces ellos incentivan la división. ¿Por qué? Porque eso debilita y les permite volver a ganar. Por eso es un maestro de las elecciones. No lleva gente que gana las elecciones para gobernar, lleva gente que gana las elecciones para ganar la elección, por ahí para hacer negocios, pero para eso. Entonces el 2 de abril fue realmente una cuña en esa situación que venía de antes, y fue un lapso corto, pero inmediatamente trataron de subsanarlo desmalvinizando. Se olvidaron de los veteranos, así tenemos el tema de los suicidios, que están relatados también. Sacaron películas, los chicos de la guerra, películas que no demostraban el verdadero valor de los soldados argentinos en el combate, que sí lo reconocían los ingleses. En el libro No Picnic de General Thompson, comandante de las tropas terrestres, y en otras... El de Sandy Woodward. Y bueno, ellos reconocen, es decir, les costó realmente, pensaron que esto iba a ser una cosa sencilla y se encontraron con una resistencia, se encontraron con los pilotos de aeronáutica realmente y de los superestandar de la Marina, realmente combatientes, los comandos, que incursionaron detrás de las filas de ellos en varias veces. Bueno, lo que faltó para mí, desde mi punto de vista, no es el equipamiento, como dicen, y faltó la decisión de los más altos mandos de combatir, no de los que estaban en las Malvinas, de los más altos mandos. Había muchos que no estaban de acuerdo con que se atacara Inglaterra, muchos eran medio socios de Inglaterra. Ustedes piensen que la flota no salió, quedó en Puerto Belgrano. Cuando le preguntaron a Margaret Thatcher qué pensaba cuando le hundieron una serie de barcos, que la aviación argentina se los hundió, Margaret Thatcher contestó: los barcos están para ser hundidos. Acá preservamos la flota no sé para qué, en Puerto Belgrano, y no salieron los barcos. Lo único, el crucero General Belgrano, y después toda la flota argentina quedó ahí. Es decir, faltó, tanto en el ejército como en la marina, como en la aeronáutica, en la conducción, y la Junta Militar por supuesto también, la decisión de apoyar. Y cuando uno lee los libros de ellos o ve sus películas, dicen: si Argentina hubiera contraatacado, nos habíamos quedado sin logística, no pensamos que iban a hacer tanta resistencia, el batallón de infantería de marina, el BIM 5, el BIM 3, realmente el regimiento 7 de infantería, los comandos en sus dos compañías, no llegó a pasar la tercera compañía comando, la 603, que ahora sí existe, pero en esa época la crearon, yo fui miembro de esa compañía. Pero realmente había un espíritu. Había muchísimos problemas, por supuesto, allá de logística. No era que no había comida, no la podían distribuir la comida. Era muy difícil por el tipo de terreno, por las distancias. Otra pregunta que se hace en el libro, que yo vi que se la hizo a casi todo menos a Aldo Rico, o si se la hizo no la quiso contestar, es sobre la figura del coronel Seineldi. ¿Por qué? Y por eso viene bien este acto que tenga que ver con la conmemoración de la figura del coronel Seineldi. Muchos
han intentado desprestigiarlo al coronel Zeledín diciendo que no combatió. Un jefe tiene que tener 3 premisas fundamentales. Primero, cumplir la misión. El coronel no tuvo una misión, tuvo 2 misiones. Participar del desembarco junto al almirante Busser, el único regimiento del ejército argentino y el único jefe del ejército argentino que estuvo en Malvinas en el desembarco. Y después le dieron la misión del aeropuerto, que no se la dieron por casualidad, porque equivocadamente pensaban que iban a atacar, además de bombardear el aeropuerto, que iban a atacar Puerto Argentino. Entonces pusieron al regimiento 25 ahí. Misión que también cumplió. Esta es la primera premisa, cumplir la misión. La segunda premisa de un buen jefe es educar. Si uno no forma a sus subalternos, los subalternos no pueden hacer lo que hizo el subteniente Reyes en San Carlos, ni el teniente Esteban, ni los oficiales, ni los soldados que combatieron del regimiento 25, porque sí, parte del regimiento quedó en el aeropuerto con el jefe, pero otras compañías de ese regimiento y secciones fueron a otros lugares y sí combatieron. Por lo tanto, y combatieron bien. Por lo cual fueron bien educados. La presencia del jefe en el lugar del combate, si le toca. Si la misión que le dieron no era esa, no puede desobedecer e ir con la sección de soldados que va a cargo de un subteniente. Y el tercer es el ejemplo personal. Y si hay una cosa que nadie puede discutir sobre la figura del coronel Zeledín, es que siempre ha sido un ejemplo personal. Yo tuve la oportunidad de hablar hace 9 años y un mes ahora, cuando falleció el coronel Zeledín. La ministra de Defensa en ese momento, Garré, sacó una directiva diciendo que no se le podían rendir honores al coronel Zeledín. Prohibió la rendición de honores. Los soldados del regimiento 25, que son cordobeses casi todos, se vinieron desde allá como pudieron, a dedo, en colectivo, en auto, y vinieron a Chacarita cuando hicimos el entierro. Y entonces yo dije en ese momento que para un soldado no hay mejores honores que el que le pueden dar sus subalternos. Que la Garré se guarde los honores. Eso no eran honores para el coronel. Si hubiera podido mirar su entierro, no le hubiera gustado que la Garré le rinda honores. Pero que sus soldados del regimiento 25, tantos años después, se vengan como puedan a rendirle honores en el cementerio, eso lo logran muy pocos. Muy pocos. Para eso había que vivir en la trinchera como vivían ellos, porque más allá que él podía haber vivido en una casa como vivían varios, entre ellos el general Balsa, en una casa en Puerto Argentino, él vivía en la trinchera con los soldados. Comía la misma comida que los soldados. Los acompañaba en el frío y en la turba a los soldados, y a los oficiales y a sus oficiales. Por eso no van a encontrar en ningún subalterno de ella, que hay varios que hablan, Reyes o sus compañeros, Soria, Alperín, que ninguno hable mal del coronel. Lo que pasa es que acá hay gente interesada en parte de la desmalvinización, tiene que ver con la destrucción de la figura de las personas que uno respeta por haber combatido en la guerra o por haber estado en la guerra. Es un eslabón más en la circunstancia de desmalvinizar en Argentina. Entonces, no quieren que aparezca ninguna figura que pueda ser diferente a los arquetipos que ellos presentan. El coronel Zeledín, lamentablemente, por un lado, y por otro lado yo creo que se salvó de ver todo lo que estamos viendo nosotros, pero su fallecimiento provocó una gran pérdida, pero no solamente militar, sino también política. Porque el coronel, cuando a nosotros nos condenan, después del 3 de diciembre del 90, ante la Cámara, bueno, cada uno hizo su alegato, y el coronel, que hasta ahí no había hablado, era al final de todo, pidió un pizarrón. Y en ese pizarrón le explicó a los 6 camaristas cómo iba a entrar el narcotráfico en la Argentina, cómo se iba a perder la soberanía nacional, cómo íbamos a perder la identidad nacional. Lo observaron durante 1 hora el coronel Zeledín explicándole a los camaristas con un pizarrón y cómo era él, porque era un educador. ¿Qué era lo que nos iba a pasar? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando?
cómo había desde afuera querían nuestros recursos naturales, cómo iban a destruir la familia, que lo estamos viendo ahora, cómo iban a pervertir a nuestras mujeres. Argentina y el mundo está viviendo una situación muy particular que no se ha visto mucho antes. Ha pasado en otras épocas, pero el mundo era otro mundo. Las madres matando a sus propios hijos. Ni los animales hacen eso. Hoy un médico en Río Negro está siendo juzgado por no haber hecho un aborto a un bebé de 22 semanas. 6 meses y pico. Nació el bebé, hoy lo tienen adoptado. El bebé vive, ahí lo están juzgando. Porque producto de una violación. Y por otro lado, en el Hospital Rivadavia hoy están queriendo hacer un aborto que ni siquiera está dentro del protocolo, que el protocolo no es una ley, es un acto administrativo, no lo firma nadie. Entonces todas estas cosas él las vio en esa visión, que excedía el marco solamente militar. Por eso Coronel Zenaldín en Argentina, para muchos, fue considerado un líder político militar. Pero no solamente en Argentina. La libertad del Coronel Zenaldín la pidieron de todos los países latinoamericanos, todos los ejércitos latinoamericanos y personalidades. Y firmaron un documento, y firmaba inclusive el doctor Frondizi, mucha gente firmó el documento, generales de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de Paraguay, de Bolivia. Era tanta la gente que iba al penal que el coronel me encargó a mí crear el Movimiento por la Identidad Nacional e Integración Iberoamericana. Él fue el jefe, por supuesto, y yo fui el primer secretario general. Se lanzó en Unión y Benevolencia, repleto. Es el primer movimiento que se lanza sin el jefe ni el secretario general. Mandamos una grabación. Se armó en todo el país el movimiento, el MINEI. Y era de integración iberoamericana porque participaban también de otros países que querían participar porque compartían el mismo pensamiento. Después creamos el Partido Popular de la Reconstrucción, que duró 14 años. En 6 meses fue partido nacional, en 11 provincias. Acá tenemos un representante, que es del partido de Mendoza. Pero es muy difícil competir siendo honesto y sin recursos. Pero la gente está en todo el país. Y no armamos las 23 provincias porque no teníamos plata para ir. Entonces quedó la Patagonia, lamentablemente, pero después casi todo, Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe creo que la nombré, Tucumán, Chaco, Formosa. Y estábamos trabajando en Corrientes, y estábamos trabajando en Córdoba, y La Pampa, también teníamos personería. A la Patagonia no podía por las distancias, era muy difícil armar. Bueno, pero no pudimos. Entonces, una figura como la del coronel, que está tan bien retratada acá por la opinión de sus propios camaradas y subalternos, trascendió lo meramente militar y se convirtió en una figura que podía entrar en cualquier lugar del país. Podía entrar en una villa, podía reunirse con dirigentes sindicales. 2.000 dirigentes sindicales se reunieron con él en San Juan. 2.000. Lo venían a ver todo el que se les ocurra. Y entonces empieza a transformarse en una figura peligrosa. Sobre todo porque en Estados Unidos no lo querían, porque los años que estuvo en Panamá, él era asesor de Noriega, mandado por la Argentina, fue embajador, agregado militar, después quedó de asesor militar, y creó las tropas especiales, la Guardia Nacional, la Escuela Superior de Guerra, y eso que provocó que Estados Unidos, que quería sacarlo a Noriega, en lugar de hacer una operación chiquita, tuvo que invadir Panamá, por lo que cuesta el costo político que tuvo que pagar. Entonces lo odiaban. Cuando Menem llega al poder, viaja a Estados Unidos y le piden la cabeza del coronel Zenaldín. Sabían que la cabeza del coronel Zenaldín era fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque el coronel Zenaldín era un hombre de bien, por lo tanto lo pasaban a retiro, se hubiera ido. Pero atacan a sus subalternos y empieza una persecución infernal a partir de ese momento. El general Valls, el general Cándido Díaz, el general Muñoz, empieza una persecución y preparan para fines del 90
para fines del 89, no, fines del 90, porque el operativo último fue el 3 de diciembre, una purga de 2.000 efectivos iban a preparar dentro del ejército, que no era lo que se había acordado con el general Cáceres, que murió, y con Menem. Enterado el coronel Serendien de eso, entonces, no por él, sino por los subalternos, decide volver a sublevarse. Después, en su personalidad, no sé si en este libro no, pero vos le has hecho reportajes, sí, aparece otra faceta del coronel Serendien. Vimos la del militar, vimos la del movimentista. Él nunca quiso hacer política partidaria, nunca quiso ser candidato. Me mandó al frente a mí, pero que no era lo mismo, por supuesto. Pero aparece después además de Malvinero, que es la tercera faceta, porque él crea la Federación de Veteranos Malvinas, la crea él, el primer desfile se hace en lugar, 2.000 veteranos desfilan. Estoy hablando del año 1988. Lamentablemente después los compraron a las cabezas y les dieron unos cargos y se rompió la federación. Pero la federación llegó a agrupar a casi todos los veteranos que estaban acá en Buenos Aires. Y venían algunos del interior, porque era una federación. Y empezó a escribir sobre Malvinas y le hacían reportajes y eso empezó a levantar el tema de Malvinas. Así que también tenía la faceta. Y después tuvo la última faceta de su vida, que era la del hombre de bien. El coronel Serendien, con su prestigio, con lo que se lo consideraba y respetaba, terminó sus días apoyando una fundación que se llama Cuerpo y Alma, de médicos, enfermeras, odontólogos, que iba a Chaco, a Entre Ríos, a los lugares más pobres del interior, instalaban carpas y se pasaban 15 días atendiendo a la gente. El médico, que es el doctor Deal, que es una gran persona, es un muchacho joven, es el dueño del Otamendi. Se vestían de vaquero con sus médicos y sus enfermeras, se instalaban ahí gratis y atendían. Y el coronel les daba toda la estructura logística, le armaba como militar, las carpas. Y me contaba Deal hace poco, charlando con él de esto, que el coronel ponía una carpita también, que era como una oficina. Entonces, dice, y ahí daba el apoyo espiritual. Nosotros lo atendíamos médicamente, pero todos querían hablar con él y entonces le planteaban sus problemas. Y bueno, y él los atendía, como pasó en la cárcel de Caseros. Esto es una anécdota, no está en el libro, pero bueno, es parte del homenaje que me pidió él que hiciéramos por el coronel. Estábamos en Caseros y cuando llegamos éramos 14 jefes. Bueno, yo era el único que no era jefe, pues yo era capitán. Eran 13 jefes y yo. Pero como era malo porque había tomado el Estado Mayor, me pusieron con los jefes. El resto estaba en Magdalena y los albatros estaban al lado de nosotros, los de prefectura. Y los oficiales y oficiales subalternos estaban todos en Magdalena. Entonces, lo primero que dice el coronel, bueno, nos ponen en un pabellón, dice, ¿dónde está la capilla? No, no hay capilla. ¿Y no hay cura? Sí hay cura. Donde diga que quiero hablar con él. Entonces viene un padre que era muy bueno, Belavinia, se llamaba. Dice, no me dieron para la capilla. Bueno, déjeme a mí. Entonces, como yo era el más moderno de los 14, me ponen de enlace entre el director del penal, que se llamaba Díaz también, muy buena persona, el prefecto Díaz, y el pabellón y el coronel. Entonces, me dice, vaya y dígale al director que quiero que me habilite un lugar para una capilla. Bueno, había un pabellón abandonado, destruido, y nos lo dieron, que no lo estaban usando, y ahí pusimos la capilla. El primer día vino el padre, dio la misa, nosotros cantamos, los 14, y nos abucheó el penal. A los 2 meses, todos los presos cantaban las canciones de él. El coronel venían los guardacárceles y le decían otro papelito, y le llegaban papelitos y los presos comunes, sobre todo los chicos que estaban en los pabellones decidosos, menores, 2 pabellones, le contaban su situación. El coronel les escribía a cada uno. Es decir, no solamente era un gran soldado, reconocido acá en el libro, hasta por sus compañeros. Hay uno que dice, Solís, el mejor soldado del ejército argentino. Así es. Que lo diga un camarada, que lo diga un subalterno es bueno, pero que lo diga un compañero, porque los compañeros siempre suelen tener celos. Fue un visionario con respecto a la situación de lo que nos iba a pasar al país. Fue un organizador de movimientos y partidos. Y fue un hombre de bien. Reunir todas esas condiciones le da la razón a Grondona,
que cuando le preguntaban por el coronel Zeneldín, dijo: el coronel Zeneldín es Quijote, pero se equivocó de época. Quijote de la Mancha, que peleaba contra Rambolino de Viento. Bueno, lo mismo. El libro les pregunta a cada uno de los que ha reportado también cómo se puede salir de esta situación de desmalvinización. Y ellos intentan, cada uno dando ideas diferentes, pero todos coinciden que es imprescindible para el ser nacional recuperar la causa de las Malvinas. Así que realmente, Juan Cruz, yo lo leí apasionadamente, conozco a casi todos los que han escrito y realmente creo que es una cosa muy buena, y sobre todo para los jóvenes, que se preguntan muchas cosas de estas. Ya hay varios libros sobre Malvinas, pero este es un libro que le hace reportaje a los que combatieron. Entonces, historiadores que escriben libros sobre Malvinas, estrategas que escriben libros sobre Malvinas, hay un montón. Reportajes a los combatientes, hay pocos. Así que realmente te felicito, Juan Cruz. Gracias. Y muy bueno. Lástima que no hemos tenido mucha audiencia, porque hubiera sido muy bueno y muy lindo. Lo que pasa es que él le ha venido saboteando porque ha hecho otras presentaciones, hace muchas presentaciones. Entonces, o sea, es difícil convocarlo. Muchas gracias. Bueno, Y quiero comentar, este es un libro, como el subtítulo indica, de la posguerra de Malvinas, porque siempre que hubo una guerra hay una posguerra, y a veces lo más doloroso para el veterano de guerra son los años posteriores a la guerra. Lamentablemente los que más sufrieron la desmalvinización fueron los soldados conscriptos que estuvieron en las islas. Hace poco fue una multitudinaria marcha de todos los veteranos del país para reclamar mejores prestaciones de servicio y una deuda que le tiene que saldar el ANSES. Recordemos que luego de una guerra, en la persona que estuvo, tanto mujer, hombre, militares o civiles, porque hubo civiles que participan en las guerras, el hombre sufre un estrés postraumático. Y el estrés postraumático se refleja de varias maneras. La depresión es una de ellas, en caer en adicciones como la droga, el alcoholismo, y la decisión más drástica es terminar con la propia vida, suicidarse. Lo que no hicieron los ingleses lo hace el mismo ser humano por la falta de contención. Así que una de las preguntas reiterativas es esto. Por algo entrevisto a los que llegaron a su más alta jerarquía, generales del ejército, brigadieres de la Fuerza Aérea Argentina, almirantes de la Armada, preguntando qué responsabilidad tuvieron las fuerzas, porque la desmalvinización y la falta de contención a los veteranos no solo corresponde al gobierno, sino básicamente a cada institución armada, tanto Fuerzas Armadas como Fuerza de Seguridad. Y uno de los entrevistados me dijo, al preguntarle si las fuerzas estaban preparadas para la posguerra, y se sinceró, dijo, no estaban preparados para la guerra, mucho menos para la posguerra. Y esto es lo más doloroso. A veces se habla de la guerra, pero bueno, la guerra duró 2 meses, la posguerra es hasta el día de hoy, más de 35 años. Y es lamentable, los que seguimos la causa Malvinas y estamos interconectados con diferentes veteranos, como acá el amigo Matías Rizos, que vemos en Facebook cada semana que se muere un veterano. Y gente relativamente joven, de 55, 56, que eran muchachos de 18, 19 años. Y esto, lamentablemente, estas muertes no salen en los medios masivos. Uno se tiene que enterar por las redes sociales. Es una vergüenza. A veces cuando matan a un ladrón, un policía, un gendarme, un miembro de la fuerza de seguridad, salen todos los titulares, hablan de gatillos fáciles, pero cuando muere un héroe de la patria por falencias en la contención de parte del Estado y de la fuerza, nadie habla. Como tampoco nadie habla, salvo en el momento que ocurrió del asesinato de las 2 jóvenes oficiales de la policía. Esto se habló y ahora la gente no sabe ni su nombre. Y es lamentable esto. Por eso, producto de la desmalvinización,
no solo son los gobiernos, sino los mismos medios de prensa y la misma sociedad. Ustedes, por ejemplo, que están acá, de alguna manera están malvinizando, informándose más sobre Malvinas. Y yo, como nací en el año 84, luego de la guerra, trato de recuperar el testimonio directo de la gente que estuvo en Malvinas. Por eso entrevisté a diferentes personalidades de las 3 Fuerzas Armadas, de 2 fuerzas de seguridad, para que hablen sobre la guerra y sobre todo la posguerra y cómo se malviniza. Que malvinizar en el fondo es argentinizar, desmalvinizar es desargentinizar, porque la causa Malvinas nos tiene que unir a todos. Lamentablemente, por muchas inconsistencias e irracionalidades, la izquierda, que se dice antiimperialista, no apoya la causa Malvinas, cuando tendrían que ser los primeros en apoyarla si son antiimperialistas. Acá se enfrentó al Imperio Británico con el apoyo del Imperio Norteamericano, pero como en la guerra hay militares y no hay docentes, no hay obreros, no hay amas de casa, la izquierda, para no reconocer el accionar heroico de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en Malvinas, a pesar de la derrota, lamentablemente no apoyan esta causa. Por eso hoy fue importante organizar esta presentación. Lamentablemente el gran malvinizador, a quien le dedico el libro, que es dedicado a la memoria eterna y gloriosa del coronel Mohamed Ali Zaineddin, no puede estar porque falleció hace 9 años y un mes exactamente. Hoy tuve la suerte de organizar esta presentación junto al capitán Braido Bey, que si bien no estuvo en Malvinas, es un hombre, un militar que estuvo muy cercano al coronel Zaineddin. Las palabras de Gustavo, sin duda, serían palabras más, palabras menos, lo que pensaría Zaineddin, que esto es muy bueno, tener una voz autorizada de una persona que estuvo cercana a Zaineddin y se jugó por la patria, defendiendo al ejército. Lamentablemente, un libro de Malvinas no tiene la repercusión que podría tener un libro de fútbol o de un artista. Por eso una de las entrevistas, una de las preguntas reiteradas que hago, porque cada entrevistado tiene su punto de vista, pero en este caso coinciden, ¿por qué un muchacho de menos de 20 años conoce más un futbolista o un artista que un héroe de la patria? Y dicen que esto también no solo se ve en la popularidad, sino que es lamentable, no solo lo que ocurre con Malvinas, sino que a veces la gente no sabe diferenciar el accionar de San Martín, Belgrano o los próceres de la patria. Pero lo de Malvinas es mucho más grave porque hay protagonistas vivos que hoy en día lamentablemente están en el olvido, sobre todo lo de los medios de comunicación. Se habla de Malvinas el 2 de abril porque es una efeméride histórica lo de la guerra, pero Malvinas es una causa nacional y tiene que ser una política de Estado. Y lamentablemente los gobiernos no toman en serio la causa Malvinas y tampoco el pueblo está consciente de ello, porque si el pueblo estuviese consciente de la causa Malvinas, tuviese un sentimiento malvinizador, los gobiernos actuarían en consecuencia. Por eso también es importante, reitero, la presentación hoy con Gustavo Braido Bey. Por si algunos no lo saben, Gustavo Braido Bey fue candidato a presidente de la Nación y él fue el único en ese entonces, en el 2003, cuando postuló, que habló sobre el tema Malvinas. Es una elección que ganó Néstor Kirchner. O sea, ahora pueden ver la diferencia si hubiese gobernado una persona como Braido Bey y ¿qué nos deparó? Me faltaron algunos millones para poder competir. Pero lamentablemente es así, pero bueno, como decimos los católicos, el tema no es ganar la guerra, sino dar un buen combate. Y la gente de Zaineddin dio un buen combate. Como Zaineddin no solo dio un buen combate en los 2 meses que estuvo en las Islas Malvinas, sino durante toda su vida. Recordemos que uno de los libros más importantes, que lamentablemente se encuentra agotado hace muchísimo tiempo, es Malvinas un sentimiento, de autoría del coronel Mohamed Ali Zaineddin. Yo lo tengo gracias al obsequio de su viuda Marta Labió, que tuvo la gentileza de entregarme uno de los últimos ejemplares que el coronel tenía. Pero
Seinedín no solo fue un veterano de guerra, un líder de Malvinas, sino fue un malvinizador, que quizás es mucho más que esto o es otra etapa, porque él siempre escribió sobre Malvinas, siempre habló sobre Malvinas, siempre logró la unión de los veteranos, como decía bien Gustavo, los veteranos de todo el país, y la gente realmente los quiere muchísimo. No es que nada más lo quiere la gente que estuvo con él, los denominados cara pintada, sino los soldados y ahora con estos testimonios los oficiales, incluso los que tuvieron o llegaron a una mejor jerarquía que él. Y yo en este libro no le pregunté a Aldo Rico sobre Seinedín porque le pregunté en el libro pasado, pero también me dijo que era un gran camarada. Es más, hasta le pregunté al general veterano de guerra de Malvinas, Martín Balsa, en el libro anterior, Malvinas por su protagonista, sobre Seinedín, y también me habló maravillas de Seinedín. Y a veces, investigando sobre la personalidad de Seinedín, le pregunto a gente de diferente ideología política, incluso a dirigentes de izquierda, radicales, peronistas, antiperonistas, y todos me hablan maravillas de Seinedín en el tema humano, que esto es lo más importante. Independientemente de que uno puede estar de acuerdo en determinadas cosas, en otras no, yo me atrevo a decir, que incluso lo dije públicamente en varios programas de televisión, que Seinedín tiene rasgos de santidad. Una persona de bien, una persona muy noble. Más ahora que se habla de la corrupción, de muchos dirigentes, muchos empresarios, muchas personas que valoran el dinero. El coronel era una persona sencilla. No manejaba dinero. Así es. Nada. No tenía una ambición, digamos, por el dinero. No tenía. O sea, realmente... Llevaba el sueldo a la mujer. Sí. No fumaba, no tomaba. Por eso, una persona realmente maravillosa, independientemente de lo que hizo por la patria. Como ser humano, ojalá hubiese más seres humanos como Seinedín, independientemente de la ideología política. Más gente como Seinedín, el mundo sería mejor. Yo tuve la suerte del libro Malvinas por sus protagonistas, de presentarlo en 3 países, en Bolivia, en Ecuador y en Panamá, donde estuve en el mes de abril. Me reuní con el presidente Aristides Rollo, que hay una fotografía en el libro, que fue el presidente que ayudó a Argentina en Malvinas a nivel político y diplomático. Y ahí consulté a varios panameños sobre la figura de Seinedín y reitero las apreciaciones del capitán Braido Bey. Seinedín fue muy querido, no solo acá, sino en otros países donde lo conocieron. Y uno de los países donde lo conocieron fue Panamá. Este es el tema. A veces los argentinos no tienen la dimensión de la clase de persona y de líder que fue el coronel Seinedín, muy querido no solo aquí en Argentina, sino en otros países, como Gustavo explicaba, del MINEI, el Movimiento de Integración Nacional e Integración Iberoamericana. Palabra más, palabra menos, porque realmente es bastante complejo el título, pero agrupaban miembros de diferentes países y todos lo valoraban la figura de Seinedín, sobre todo por este carisma, este liderazgo y sobre todo que él predicaba con el ejemplo. Era una persona que nunca se enriqueció, una persona que no era egoísta, al contrario. El 3 de diciembre él podría cobardemente haberse salvado diciendo no, yo no participé, pero no, él dio la cara por sus subalternos como hizo siempre, como hizo en Malvinas, que dio la cara por sus soldados, se preocupaba por sus soldados. Así era el coronel Seinedín, esta figura que lamentablemente al principio fue denostada, con intencionalidad desde luego, y ahora con las cosas un poco más calmadas, como el coronel físicamente no está, a los grandes poderes económicos no le genera ningún enfrentamiento. Es bueno revalorar esta figura. Por eso muchos de la gente que los conoció me hablaron maravillas de lo que es el coronel Seinedín. Uno de los entrevistados es el general Reyes, entonces subteniente Reyes del Regimiento de Infantería 25, y me habla sobre la figura de Seinedín. Por eso es muy importante no solo valorar una figura como la de Seinedín, sino valorar a todos nuestros veteranos de guerra. No solo entrevisto a los jerárquicos, sino que me voy a diferentes centros de veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires, del interior del país. Acá hay informes sobre las actividades del Centro de Veteranos de Avellaneda,
de Almirante Brown, donde presenté el libro el mes pasado, de Lanús, que lamentablemente hay 2 centros de veteranos, pero bueno, lo importante es que cada uno malviniza. Fui a Berazategui, a José Cepaz, a La Matanza, que es el municipio más grande de la provincia de Buenos Aires y de Argentina, a Morón, a San Vicente. Después, en el interior del país está la información del Centro de Veteranos de San Fernando del Valle de Catamarca y de la localidad de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz y de la ciudad de Santa Rosa La Pampa. Hay un capítulo con mi experiencia malvinizadora. Como explicaba el capitán Braido Bey, yo analizo las figuras nacionales y las gestas de la patria, y Malvinas es una de ellas. Mi cuarto libro, Malvinas por sus protagonistas, fue presentado en diferentes provincias argentinas y en diferentes países de la región. Y en este capítulo 3 de mi experiencia malvinizadora comento esto, como también comento que el libro Malvinas por sus protagonistas fue declarado de interés cultural en las localidades bonaerenses de San Miguel, San Vicente, Esteban Echeverría y Chivilcoy. Después hay un capítulo cuarto que es muy interesante, que se llama Veteranos de Guerras Malvinizadores, y hablo sobre los programas radiales sobre Malvinas. Uno de los más antiguos es el del vicecomodoro retirado, licenciado Horacio Richardelli, la voz del cóndor malvinense, que hoy en día se escucha a través de la web www.frecuenciacondor.com. También hay programas muy interesantes sobre Malvinas, del veterano que fue soldado conscripto Esteban Tris. Después el programa que conduce Domínguez en Berazategui, los programas de Rubén Darío Ramírez en San Vicente y en Lanús, y también especifico los libros sobre Malvinas escritos por veteranos de guerra. También es interesante no solo leer la opinión de los historiadores y periodistas sobre Malvinas, sino la opinión de la gente que estuvieron ahí. Y como pongo en una fotografía los 3 libros recomendables de Malvinas, hay varios, pero porque son 3 líderes de las 3 diferentes fuerzas. Malvinas, un sentimiento, del ex coronel del ejército argentino Mohamed Ali Zeinaldín. El libro Malvinas, la guerra inconclusa, del contraalmirante Carlos Busser, y Dios y los halcones, del comodoro retirado Pablo Carvalho. Así que es importante no solo leer este libro, sino leer diferentes libros de Malvinas y sobre todo acercarse a las charlas de los veteranos, aprovechar el testimonio vivo. Nuestra época es la época donde ocurrió la guerra, que fue a fines del siglo XX. Tenemos que hacer un revisionismo histórico y aprovechar y hacerlo ahora. No esperar 100 años, 50 años cuando no haya más veteranos. Ahora hay que revisar lo que fue Malvinas, quiénes fueron los protagonistas. Y uno de los protagonistas sin duda es Zeinaldín, un protagonista no solamente querido por sus subalternos, sino por sus pares. Que esto es algo inusual. Una persona que tiene el apoyo de sus camaradas y de sus subordinados. Y no solo el reconocimiento en su país natal, sino en la región. Pero lamentablemente sectores de la prensa canalla silencian esto. Como tú bien lo sufriste, Gustavo, al principio de los pronunciamientos, los carapintadas eran acusados de locos, pero después la gente dirá, estos locos tenían razón. Todo lo que decían, lamentablemente, se ha ejecutado. Pero bueno, lo importante no es lamentar lo que ocurrió o lo que no pudo haber sido, sino a la desmalvinización se combate con la malvinización. Y libros, programas radiales, charlas, y que los partidos políticos se comprometan a apoyar la causa Malvinas, esto es parte de la solución. Muchísimas gracias. Gracias.